Ok, esa pieza la hicimos en el plano planta. ¿Se acuerdan que hicimos creo que es en el plano planta, después agregamos una línea constructiva del origen hacia arriba, después activamos la herramienta de Dynamic Mirror para hacer la mitad del rectángulo. Todo esto es lo que se supone que ya tienen. Nada más lo estoy haciendo otra vez, como les digo, para llegar al punto en donde nos quedamos. Aquí utilizo la extrusión plano medio. Son 15 y activamos el ángulo de salida de 8 grados. Ahí está. Después en el plano alzado hacíamos un círculo de 12, si mal no recuerdo. Y ese se extruía hasta el siguiente. Después, otra vez en el plano planta, se hacía una línea constructiva. A la cual se le agregaba la cuota de 18, si mal no recuerdo. Aquí relacionábamos el arco con el final de la línea, la poníamos concéntrico, y el arco de abajo, shift con el origen, lo ponemos concéntrico. Todo esto, como les digo, ya está en el primer video, por eso no es que no lo estoy explicando tan a detalle, pero igual por si. Ahí está, hasta ahí nos quedamos. La extrusión aquí fue de 20, plano medio, y con ángulo de salida de 8. Ahí está, hasta ahí nos quedamos. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Me contesto Sí. yo solo. Ok, esto de los estilos visuales ya lo habían visto, ¿sí? Es nada más cambiar los estilos de visualización, el sombreado con aristas, sombreado solamente, líneas ocultas o sin líneas ocultas visibles, y este es con líneas ocultas visibles, y este es estructura alámbrica. Después de eso viene, bueno, habla de los zoom, que también ya lo han usado, ¿verdad? Pero bueno, igual no está de más repasarlo. El zoom, ya saben, con el scroll del ratón, al subir, alejan, al bajar, agrandan. Pero tienen que tener en cuenta que va a hacer ese movimiento de agrandar o reducir de acuerdo a la posición del ratón. Si ustedes lo hacen acá, por ejemplo, donde no hay nada, pues se va a reducir o se va a agrandar donde no hay nada, o con el enfoque hacia donde no hay nada. Entonces deben ustedes tener cerca el ratón de donde quieren agrandar o reducir. Pero también está el zoom de encuadre o de área, en el cual ustedes pueden definir mediante un rectángulo, ¿verdad?, qué es lo que quieren agrandar, ¿sí? O el zoom de ajuste, que nos muestra todo el contenido de nuestro documento en una sola pantalla. Pero no son todos. Hay otros tipos de zoom, y eso los vamos a encontrar dentro del menú, perdón, de ver. Aquí dentro de View
hay una serie de opciones en el que podemos poner, por ejemplo, la pantalla completa, ¿sí? Tenemos unas opciones de display, donde tenemos las diferentes opciones. Cuando no tenemos la barrita esta visible, aquí están las opciones de los estilos de visualización, ¿sí? También tenemos las opciones de modificar, donde tenemos aquí los ajustes, perdón, los zooms, como el zoom de ajuste, el zoom de área que les había comentado, el in-out. Este es el que usamos cuando no tienen el scroll del ratón, cuando no, o cuando están utilizando un ratón de laptop. Lo pueden seleccionar y al momento de darle clic y suben el dedo o bajan el dedo y es igual que si utilizaran el scroll. Entonces hay alternativas aquí de los diferentes estilos de zoom. También está el de rotar, ¿sí? El de rotar, que es el que utilizamos cuando oprimimos el scroll del ratón, pero bueno, cuando no lo tienen, pueden activarlo de esta manera. El botoncito de la llantita, acuérdense que al oprimirlo permite girar o rotar el objeto, y de manera manual lo pueden hacer aquí, en ver, modificar, rotate. Y este de pan es hacer un paneo, es decir, mover el objeto sin aumentarlo o agrandarlo, simplemente lo mueven a diferentes ubicaciones de la pantalla. No es que estén moviendo realmente la ubicación del origen ni nada, sino simplemente la vista de lo que vemos es lo que están moviendo. ¿Ok? Pero bueno, una vez ya teniendo eso del zoom comprendido, ahí están más a detalle todas las funciones para que ustedes, como les digo, lo vean desde el manual. Y lo siguiente que hacemos es, vamos a crear un croquis sobre la cara superior de ese objeto que ya tenemos ahorita. Entonces, vamos a crear un croquis directamente sobre la cara superior, de aquí de la parte de la cabeza, para aquí crear un croquis. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Lo hacemos de la siguiente manera. Simplemente seleccionamos la cara superior y le damos clic en croquis o sketch en inglés, ¿verdad? Que es lo mismo que si seleccionan la cara superior y le dan clic a sketch, es lo mismo. Esto nos va a crear un croquis aquí, ¿sí? Nos creó un croquis aquí en la superficie de esa cara. ¿Para qué creamos un croquis? Porque vamos a crear un contorno igual al que ya tenemos en la forma de la cabeza, pero con una distancia de 2 milímetros de separación. Entonces, fíjense bien, si no existiera la herramienta que voy a usar, lo que tendríamos que hacer sería, bueno, primero me pongo de frente al croquis que acabo de hacer. Esto es si no existiera la herramienta que voy a usar, ya creé el croquis, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar otra vez una forma similar a la que ya tenía. Y después le pongo la separación, que son 2 milímetros. Pero si se fijan, todo esto son muchos pasos. Ya dibujé la forma. Ahora le voy a decir que el centro de mi arco es el origen del arco de abajo y el centro del arco de arriba es igual que el centro del arco de la cara que ya tengo. Ahí le pongo concéntrico. Y ahora tendría que decirle que esta línea es paralela con esta para que tenga la misma inclinación. Entonces selecciono la línea, Shift, la otra línea, y le digo que son paralelos. Para eso sirven las relaciones. ¿Ok? Igual esta, Shift con esta, le digo que son paralelas. Y ya, ahora sí, puedo ponerle una dimensión de separación entre una línea y la otra. Le digo que aquí son 2 de separación. ¿Ok? Y al hacer todo eso ya me quedó lo que yo necesito, que es un contorno igualito al que ya tenía, pero con una distancia de separación de 2. Como les digo, eso es si no existiera la herramienta, que es como realmente lo vamos a hacer.
hay una herramienta que se llama equidistanciar entidades, o en inglés viene como offset entities. En español viene como equidistanciar entidades. Esto lo que hace es que me permite crear un contorno igual a algo que ya tengo, pero con una distancia especificada, ya sea hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, yo puedo hacer un contorno igual a esto, pero lo puedo hacer hacia afuera, o sea, más grande, o hacia adentro, que sería más chico. Entonces selecciono Offset Entities, y aquí me pregunta del lado izquierdo, me pregunta cuál va a ser la equidistancia. Aquí le voy a poner 2 milímetros. ¿Sí? Al ponerle ya la medida y al estar seleccionado que se van a agregar una cota o una dimensión, viene selección de cadena. Esto de selección de cadena, como está activada, fíjense bien, está activada, significa que si yo selecciono una línea como esta, que ya está aquí ahorita ubicada con color naranja, si yo selecciono esta, se van a seleccionar todas las líneas que tenga pegadas o encadenadas a ella, porque estoy poniendo la de selección de cadena. Si no la tengo seleccionada, nada más la línea que seleccione es la que se va a crear. Ahorita lo voy a ejemplificar. Aquí, como tengo selección de cadena, al nada más seleccionar una línea, me selecciona, perdón, al quitarlo de selección de cadena, nada más me da una línea, y tengo que seleccionar la otra y la otra, porque le quité la opción de selección de cadena. ¿Ok? ¿Qué pasa si lo activo? Le pongo Offset Entities, le pongo selección de cadena, y nada más seleccionando una, me va a seleccionar toda la demás. Acá, hijo, ¿por qué se quitó? Sí, al seleccionar una, se selecciona todo el contorno. Al seleccionar la cara, también se selecciona todo el contorno de una sola vez, sin tener que estar seleccionando línea por línea. Ahora, vean cómo esa flechita sigue al ratón. El contorno que estoy haciendo es este azul. El amarillo es la vista previa de cómo va a quedar mi contorno nuevo a 2 milímetros. Pero si se fijan, cuando yo estoy dentro del contorno azul, me ponen la flechita hacia adentro. Si me salgo, me ponen la flechita hacia afuera. Eso significa que me va a hacer el contorno en donde esté ubicada esa flechita. Si la tengo para afuera, lo va a hacer para afuera, o sea, más grande. Si lo tengo hacia adentro, lo va a hacer hacia adentro, como indica la flechita, o sea, más chico. Eso es una opción de cómo decirle hacia dónde lo haga, con la flechita esa amarilla. Para terminarlo, nada más tendría que darle un clic, ya sea afuera o adentro, según lo quiera. Obviamente yo ahorita lo quiero hacia adentro, pero vamos a suponer que me equivoco y le doy clic afuera. Le doy clic afuera, vean cómo hizo el contorno hacia afuera. Ya vieron que lo hizo más grande que la cara que yo tenía. Entonces lo voy a deshacer, le voy a poner control Z, lo voy a deshacer. Le voy a volver a poner Offset Entities, selecciono la cara para que me cree un contorno, y ahora lo que voy a hacer es darle clic hacia adentro para que lo haga con los 2 milímetros hacia adentro. Esa es una opción, o puedo poner la opción de Reverse, que sería invertir dirección. Si le pongo aquí invertir dirección, ya me muestra la vista previa de la cadena hacia adentro, el contorno, perdón, hacia adentro. Pero ojo, no importa que ya esté ubicado hacia adentro, si le dan clic afuera, lo va a hacer para afuera. Entonces, tienen que darle clic adentro también, o nada más darle a aceptar cuando ya la vista previa está marcada ahí. Le doy a aceptar y ahí está el contorno. Permítanme un momento. Ok, ya, perdón, es que me llegó gente aquí. Entonces ya tenemos el contorno marcado a los 2 milímetros de profundidad, perdón, de distancia, de separación. Ahora vamos a hacer un corte con este contorno que ya hicimos a 2 milímetros de profundidad, es decir, vamos a hacer un hueco o una cavidad
sobre esa cabeza con una profundidad de 2 milímetros. Y para eso, pues simplemente le damos operaciones, extruir corte, como ya lo han hecho, ¿sí? Y esa extrusión, si se fijan, lo quiere hacer hacia abajo, pues es lo normal, y la profundidad de ese corte, le voy a decir que van a ser también de 2 milímetros. Entonces le pongo 2 milímetros, le doy a aceptar, y me va a hacer el cortecito, ahí, ¿verdad?, de 2 milímetros, con el contorno que yo creé, que creamos con el Offset Entities. Crea ese contorno y lo cortamos hacia abajo 2 milímetros. Y eso es lo que hicimos ahorita con esto, con estos pasos. Después dice que el paso 34 vamos a croquisar otros 2 círculos. Esos círculos los vamos a poner, los vamos a definir, los vamos a convertir en ese 8 que aparece ahí, sin la parte en medio, ese 8. El círculo de arriba va a medir radio 9 y el círculo de abajo va a medir radio 12. Y fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a volver a crear otro croquis aquí sobre esta cara que resultó después del corte. Ahí selecciono con un clic y después selecciono Sketch. Y ahí ya creé otro croquis sobre la cara resultante después del corte. Me voy a poner normal, o sea, de frente a ese nuevo croquis, para verlo de frente. Y voy a dibujar 2 círculos. Selecciono el comando círculo con la opción de círculo de centro, que es el primero. Y fíjense bien, me voy a poner sobre la arista, no le voy a dar clic, nada más se ponen encima de la arista para detectar el centro. Ahí está. Y voy a hacer un círculo que se acerque a la orilla, pero que no esté tocando la orilla, nada más que se acerque. Ahí. Ahí ustedes utilicen su tanteómetro. Nada más que se acerque. Y ahí lo dejo. El otro círculo dice que intencionalmente lo hagan afuera. Nada más es para que vean cómo mover el círculo, ¿no? Hago un círculo acá afuera, más grande que el primero, ¿sí? Y lo que hago aquí es cancelar el comando círculo con escape. Ahora sí, me dice 2 opciones. O lo pueden arrastrar del centro, o sea, darle un clic y arrastrarlo, y lo sueltan en el origen, aquí. O pueden seleccionar el centro, Shift y el origen, y al soltar el Shift selecciona la opción de coincidente para que coincidan o arrastren el centro del círculo y lo hagan coincidente con el origen. Cualquiera de las 2 formas funciona exactamente lo mismo. ¿Ok? Una vez teniendo ya el círculo aquí, pues vamos a agrandar o vamos a modificar el tamaño de ese círculo para adaptarlo de tal manera que ahorita aquí ya me salió que se cruzan. Y es lo que tengo que hacer, que se entrecrucen sin que el círculo salga de los límites, ¿verdad? Y para hacer más grande el círculo, cuando no tiene todavía especificada una cota, fíjense bien, cuando no tiene una cota, simplemente basta con arrastrarlo del perímetro del círculo, ¿sí? Tienen que hacer un movimiento brusco y aunque después lo regresen. Por ejemplo, si yo lo tengo así muy pegadito y ustedes quieren que se entrecruce y le dan clic y lo quieren mover poquito, no se va a agrandar. Tienen que moverlo mucho y luego ya regresarlo a la medida que ustedes quieren. Porque al moverlo muy poquito, el software detecta que podría ser un error de que ustedes no lo quieren mover. Entonces, es para protección, ¿verdad? De que no quieren agrandarlo. Entonces, tienen que agrandarlo mucho para que ya después lo reduzcan. Y de esa manera pueden manipular cuando quieren aumentar muy poquito el tamaño. En este caso lo voy a aumentar lo suficiente para que se entrecrucen, que se vea claramente que se entrecruzan, pero que no pase el límite del objeto. ¿Ok? Entonces ahí está ya como lo necesito, que se entrecrucen. Para cortar esta parte en medio, desaparecerla, porque si se fijan en el manual dice que... ¿dónde está? Ah, perdón. Dice que no debe tener aquí nada en medio, aquí. Entonces yo voy a quitar esas líneas. Y esas líneas las puedo quitar con una opción que se llama recorte inteligente. Aquí con la opción de recortar entidades. Este Trim Entity significa recortar entidades. Lo selecciono y tengo una opción que se llama Power Trim,
que en español viene como recorte inteligente, que pongan mucha atención y espero que se vea claro ahí en el video. Esa opción, cuando yo la tengo seleccionada, fíjense bien, acá afuera le voy a dar un clic y voy a dejar oprimido el botón del ratón. Va a dejar un rastro. Mejor no se ve, lo voy a hacer aquí. Ahí deja un rastro. Ese rastro es el que yo tengo que pasar por aquello que quiero cortar. Obviamente nada más corta líneas de croquis, no va a cortar aquí el sólido, porque ese ya es un sólido, no lo corta, pero si se fijan las líneas sí. Entonces, tienen que tener mucho cuidado de cómo manipulan ese comando, ¿verdad? Ahí está, nada más lo que tengo que hacer es pasarlo, fíjense bien, ahí está el rastro, lo voy a pasar por aquí para cortar esta línea y la segunda. Y ya me queda ese 8, sin la parte aquí en medio, dibujado ahí en mi croquis. Y ya con eso, al ponerla, ya no son los completos, automáticamente me va a poner radio. Si se acuerdan las medidas, aquí era el radio de 9 y abajo de 12. Debe estar muy cerca a la orilla, pero no tocar la orilla. Ok, fíjense, aquí está radio 9 y radio 12. Están muy cerca de la orilla, pero no la tocan. Una vez teniendo ese contorno, ¿sí? Ese contorno ya me permite usarlo, ya sea para extruirlo, crear un sólido o cortarlo mediante esa forma que ya acabamos de dibujar. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Va a ser cortarlo. Pero ahora no le vamos a dar una profundidad de corte. Fíjense bien, no le vamos a decir cuánto va a ser cuánto va a cortar hacia abajo. Le vamos a decir cuánto quiero que quede de material después del corte, es decir, el espesor que quiero que quede. Y esto aquí me lo dice con el 5. Y para eso voy a utilizar una variante de las opciones del corte que se llama equidistante de la superficie. ¿Cuál va a ser la superficie que voy a tomar en cuenta para definir esa equidistancia? Pues la superficie inferior. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí está. Le voy a poner operaciones, extruir corte. Y dentro de las opciones ahorita está la de blind, que significa hasta profundidad especificada. Obviamente, ¿sí? Si ustedes saben un poquito de aritmética, no necesitan ser unos físicos matemáticos. Si se acuerdan, la altura de la cabeza completa esta es de 20, menos el cortecito que hicimos de 2, pues son 18, menos 5, ¿cuánto sería? Celi, 20 menos 2 menos 5. 13. 13. Entonces la profundidad de eso serían 13 si yo lo pongo de manera manual. Como le digo, esto es a propósito, ¿verdad? Porque estos son ejemplos didácticos. Pero igual hubieran podido poner esos 13. Pero lo que vamos a hacer, en lugar de poner los 13, le vamos a poner lo que falta aquí de 5. Por lo que va a sobrar. Entonces, no le vamos a poner una profundidad. Aunque pudimos haberle puesto 13 aquí, porque ya lo calculamos, no vamos a hacer eso. Le vamos a dar aquí en lugar de profundidad especificada, le vamos a decir offset from surface, que significaría en español equidistante de la superficie. Al seleccionarlo, me va a decir aquí en el cuadrito rosa, me va a decir o me va a preguntar cuál es la superficie de donde se va a tomar esa equidistancia. Ya sabemos que aquí abajo la equidistancia van a ser 5. Pero aquí en la parte rosa yo le especifico cuál va a ser la cara o la superficie de donde va a contar esos 5. Entonces, lo más fácil es que ustedes volteen la pieza, ¿sí? Volteen la pieza y le digan que de donde debe contar es desde esta cara inferior, ¿sí? Y ahí ya está contando, si se fijan,
está contando que el corte va a llegar a 5 milímetros de la cara que yo seleccioné como rosa. Entonces, son 5 milímetros de la cara rosa para arriba. Y hasta ahí va a llegar el corte. Pero eso es muy sencillo. Voltear el objeto y seleccionar la cara inferior. Aquí no hay ningún problema. Pero hay ocasiones, no es este el caso, pero hay ocasiones en donde la referencia está dentro de la pieza y no la puedo ver. ¿Qué pasa si en lugar de decirle, si en lugar de voltear la pieza y seleccionar la cara inferior, yo puedo desaparecer una de estas caras para yo ver el fondo? Pues es muy sencillo. Nada más aquí cuando le estén poniendo la equidistancia de la superficie y tenga que especificar la superficie, pueden darle clic con el botón derecho del ratón, el botón derecho, sobre esta cara que es como una pared que me impide ver el fondo. Le doy botón derecho y le digo seleccionar otra o select other. Seleccionamos otra y lo que hace es desaparecer esa cara. Fíjense cómo se volvió transparente. Y vean el ratón. Si yo le sigo dando clics con el botón derecho a otras caras, las va a ir desapareciendo. Por ejemplo, puedo desaparecer esta, botón derecho y la desaparezco. Aquí le doy botón derecho y la desaparezco. Aquí también le pongo clic derecho y la desaparezco. Estas opciones son útiles para cuando yo tengo caras internas, que ahorita no tengo, ¿verdad? Pero caras internas que no se ven desde afuera. Ahí yo puedo desaparecer las paredes y seleccionar algo de adentro. Como en este caso estoy seleccionando la cara interna de la vista inferior. Entonces, como esto no tiene espesor, no tiene grosor, da igual que yo seleccione la parte inferior o la parte aquí de adentro de la pieza. Es lo mismo, no hay diferencia. Entonces, como yo ya desaparecí las caras y quiero seleccionar esta cara para que tome la equidistancia, ahora sí la selecciono con el botón normal, que es el izquierdo. Lo selecciono y es igualito que si yo hubiera seleccionado la cara inferior, miren. Es lo mismo. Entonces, ojalá no se hayan confundido. Se utilizan cualquiera de las dos opciones, pero esto de ocultar con seleccionar otra sirve para otros casos. A lo mejor para este no, pero para otros casos sí sirve. Entonces lo selecciono ya la equidistancia y le doy a aceptar. Y ya me hizo el corte con la profundidad, ¿sí?, que necesitamos y dejó 5 milímetros de espesor. Ahora, ¿cómo compruebo que realmente quedaron 5 milímetros? Aquí viene en el manual cómo pueden saber que hay 5 milímetros de espesor. Y eso es todo lo que les dice aquí en el manual, ¿eh? Todo lo que yo lo hago es lo que dice aquí. Pues dice que hay una herramienta que se llama medir, en donde pueden seleccionar cualquier parte o cualquier par de elementos y sacar todas las medidas que hay entre ellos. Y aquí les dice que seleccionen la cara superior y una arista acá inferior para saber cuánto es la distancia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esto nada más es para comprobar que realmente son 5 milímetros de espesor lo que quedaron. Y para eso me voy a la pestaña de Evaluate, que en español viene como medir, y le doy en Measure, que sería medir. Le doy en medir, voy a seleccionar la cara superior que quedó después del corte, y voy a seleccionar la arista inferior, esta arista. La selecciono, se fijan, da un chorro de medidas, está un poquito complejo, pero si se fijan, la distancia que nos importa es la verde, ¿sí?, que dice 5 milímetros. ¿Por qué? Porque es la distancia vertical que hay entre una arista y la cara. Es la distancia vertical. ¿Ok? También la morada da lo mismo, pero esta es la distancia en Y, es, digamos, la que nos importa. La distancia vertical, 5 milímetros. Y con eso comprobamos que realmente hay un espesor de 5 milímetros. Y esa herramienta de medir, pues lo pueden usar para medir lo que sea. Por ejemplo, le ponen medir y dicen, quiero saber cuánto mide este círculo,
Pues sí, esta forma que hicimos aquí. Lo seleccionan y ya les dice que el radio es de 12. Si seleccionan, por ejemplo, quiero saber qué distancia hay entre esta y esta. Seleccionan una, perdón, con la herramienta de medir, seleccionan una y la otra. Y ahí les dice, ¿verdad? Ambos radios. Y la distancia en el centro que hay entre los dos. Y así pueden medir muchas cosas. Si quieren medir si quieren saber cuánto mide la pieza en total, pues le ponen aquí desde el punto que tenemos aquí, que digamos es el límite, hasta el otro punto desde acá, que sería toda la pieza, y ahí les va a decir que mide 236 milímetros de punto a punto. Y así pueden sacar cualquier medida que necesiten. Pero bueno, continuando. Ahora, ya que comprobamos que hay 5 milímetros, ahora vamos a abrir otro croquis en la cara interna de donde quedó el corte y vamos a hacer un círculo y lo vamos a cortar. El círculo es de 9 milímetros. ¿Ok? Entonces, aquí voy a seleccionar la cara y le doy croquis. Y dice que ahí mismo voy a dibujar un círculo. Voy a seleccionar círculo. Me pongo en la orilla para que detecte el centro. Y ahí voy a dibujar un círculo que va a tener 9 milímetros de diámetro. 9 milímetros. Ahí está. Y lo voy a cortar por todo. Operaciones, extruir corte. Y aquí le voy a poner por todo. True all. Ahí está. Y ya lo cortó. Se fijan, ahí está el hueco. Una vez cortado, dice otra vez, este es un ejemplo un poco tonto, porque realmente es más complicado la forma que lo dice aquí, pero es didáctico, es para que ustedes lo aprendan y vean que pueden hacer eso en otras circunstancias donde sí lo amerite. Aquí otra vez no es el mejor ejemplo donde lo podemos utilizar, pero su inteligencia ahora y su sentido común les va a indicar cuándo sí pueden utilizar esa herramienta y sacarle más provecho. ¿Por qué lo digo? Porque habla de copiar y pegar operaciones, ¿sí? Entonces, yo tengo ya el círculo de 9 milímetros, la perforación, el agujero de 9 milímetros, y lo que hice es que lo copio y lo pegue acá abajo, para que al final quede una perforación o un barreno con una distancia de 6 milímetros entre la orilla y el círculo. No quiere decir que el diámetro son 6. Ojo, no es lo mismo. Este mide de diámetro 9, pero el de abajo no sabemos cuánto mide de diámetro. Sabemos que la distancia entre la orilla y el círculo o la circunferencia es de 6 milímetros, que no es lo mismo a decir que mida 6 milímetros de diámetro. Entonces, pues muy fácilmente hubiéramos podido hacer donde hicimos hacemos el de abajo y nos ahorramos todo esto que vamos a hacer ahorita. ¿A qué me refiero yo? Fíjense bien, voy a modificar donde hice este círculo, que lo tenemos aquí en cortar, extruir, el último que hicimos. Si yo modifico el croquis, le doy aquí croquis y le doy edit croquis o edit sketch, yo puedo hacer otro círculo acá. Tan fácil como hacer otro círculo, ponerle los 6 milímetros, decirle Smart Dimension, le digo de aquí a aquí, utilizando la tecla Shift, aquí estoy presionando la tecla Shift, ¿sí? Le digo de aquí a aquí son 6 milímetros. Y ya, como ya está hecha la operación de corte, el corte ya está hecho. No importa si agrego más cosas, los va a cortar. Ahí le doy a aceptar a los cambios del croquis y ya va a quedar cortado mi pieza. Fíjense cómo no batallé nada y lo hice en la misma operación. La misma operación tiene los dos cortes. Entonces, por eso les digo, ese es un ejemplo un poquito tonto, pero es didáctico, es para que ustedes sepan que pueden hacer eso en otro momento, con otra cosa. ¿Ok? ¿A qué me refiero que pueden hacer? Que pueden copiar y pegar. Entonces, lo tenemos que hacer como viene el manual para que aprendan. Y ya tengo el barreno de arriba.
¿qué me dice que haga? Me dice que lo seleccione de acá de la izquierda, lo seleccione, presione Control C, ¿sí? Control C, y después le dé clic en donde lo voy a copiar. Le doy clic aquí, lo voy a copiar intencionalmente chueco, o sea, no alineado. Le voy a dar clic aquí y le voy a poner Control V. En ese momento me va a poner un mensaje. Me dice, existen relaciones externas en la operación, ¿sí? Que serán copiados. ¿Qué quiere hacer? ¿Borrarla o dejarla colgante? ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerdan que cuando hicimos el círculo de arriba lo hicimos en el centro del arco de arriba? Bueno, ahí se creó una relación de coincidente que el centro del círculo para la perforación es concéntrico o es coincidente con el centro del arco de arriba. Obviamente, si yo lo pongo acá abajo, no puedo mantener esa relación. No puedo pegarlo acá abajo y que siga diciendo que es concéntrico con el círculo, con el arco de arriba. No se puede, ¿sí? Es como que digan ustedes, están en Soriana, pero están en su casa también. Pues no, no se puede. O están en su casa o están en Soriana. No pues se puede, es que en las dos partes. Entonces es lo mismo aquí. Entonces me dice, ¿qué hago con esa relación? Le voy a poner borrar esa relación, que ya no exista esa relación de concéntrico. Le pongo borrar y lo que hace es pegarme otro corte que, como el que hice arriba, me lo pega abajo. Y aquí viene, como le digo, lo complicado. Ya lo copié y lo pegué, eso fue fácil. Ahora hay que modificarlo para que tenga las características que dice aquí, que mida 6 milímetros de orilla a orilla. Y para eso lo que tengo que hacer es ubicar cuál es la operación donde está este nuevo corte, que debe ser el Cut Extrude 4, que es el nuevo. Abro la operación aquí con la flechita para ver el croquis. Selecciono el croquis y le digo editar croquis. Lo primero que hago es quitarle el 9. Ya no mide 9. Lo selecciono y le doy suprimir. Ya no va a medir 9. Lo segundo que hago es arrastrar el centro al origen para que quede aquí anclado. Lo suelto. Una vez que ya lo arrastré, ahora sí, con coto inteligente y presionando la tecla Shift, lo dejan presionado, mientras seleccionan la orilla del arco y la orilla del círculo. Clic. Aquí suelto el Shift y le doy otro clic para definir dónde quiero dejar la medida. Y ahí selecciono 6, perdón, le pongo 6 milímetros y Enter. Eso ya le dije la medida. Ahora, como el corte ya está hecho, nada más modifiqué la ubicación de donde estaba el círculo y la medida. Ahí ya nada más le doy a aceptar y ya está lo que queríamos, pero si se fijan, batallamos más por eso de andar copiando y pegando, pero como les digo, para este caso no aplica mucho. Para otros sí será de mucho ahorro que nada más copien y peguen. ¿Ok? Ya casi terminamos, ya nada más queda aplicar los redondeos. Dice que va a llevar un redondeo de 3 milímetros en las aristas del mango. Entonces vamos a aplicar esos redondeos de 3 milímetros. Selecciono fillet o redondeo. Le pongo los 3 milímetros de radio. Y lo voy a aplicar a las 4 aristas del mango. Las 2 superiores y las 2 inferiores. Las del medio no. 2 superiores y 2 inferiores. ¿Ok? Aceptar. Después dice que aplique una de 1 milímetro en todo el perímetro de las caras del mango, las caras frontal y posterior. Entonces selecciono fillet otra vez, 1 milímetro. Selecciono la orilla del mango, de abajo y de arriba, las dos. Y de acá también. La de arriba y la de abajo. Nada más la arista, ¿eh? Aceptar. Ya están esos redondeos. Y por último,
habla de un redondeo de 2 milímetros a la transición, que nada más se va a hacer donde inicia y donde termina. Entonces selecciono redondeo, le pongo los 2 milímetros de radio y selecciono la transición. Al seleccionarla me va a seleccionar el inicio y el final donde se une con los otros dos objetos. Ahí está. Al parecer ya terminamos, pero no, porque aquí abajito viene que modifiquen el redondeo de 1 milímetro y que agreguemos estas dos aristas, la de arriba y la de abajo. ¿Cuál fue el de 1 milímetro? Fue este. Entonces, puedo directamente aquí seleccionarlo y darle editar operación. Y es como si apenas lo estuviera seleccionando. ¿Qué es lo que hago? Ya que modifiqué esa operación, nada más le agrego que también aquí va a redondear, que también acá va a redondear. Las dos aristas exteriores, ¿sí? La superior y la inferior. Y ya, le damos a aceptar y ahora sí ya está terminada la pieza, ¿sí? Ya está terminada, hasta ahí llega. Tenemos una vista aquí. Déjenme ver si se puede ver un poquito mejor para ustedes con una apariencia. No tengo una buena tarjeta de video, pero al menos se va a ver un poquito mejor la definición. No se ve muy bien, pero bueno. Ahí está. Así es como queda el objeto. Ya terminado. Y bueno, hasta aquí llega ya esa lección 4. Hasta ahí llega.